sumatoria de los moles totales da el efecto ¿El defecto de? del exceso de combustible? No, eso lo que nos da es la fracción volumétrica del hidrocarburo en los gases de la combustión. O sea, qué porcentaje de la totalidad de los gases se corresponde con el metano. Sí, es una manera también de medir la eficiencia, porque lo que esperamos es que no haya nada de metano en los gases de la combustión. Sí. No, esto puede ser un análisis de un proceso de combustión real o imaginario. En general, el metano es un gas que se homogeneiza fácil con el aire, con lo cual hay que hacer un esfuerzo para que haya monóxido. Pero bueno, a veces se consigue. ¿Ya están todos firmados? Bueno, entonces el análisis que vamos a hacer para los casos de combustión completa y de combustión incompleta nos va a permitir calcular el exceso de aire con el que estamos trabajando. Y ese exceso de aire se calcula a partir del análisis de los gases producto de la combustión. Entonces, con un analizador de gases producto de la combustión, vamos a obtener los datos suficientes como para poder calcular el exceso de aire. Y con el exceso de aire vamos a ver dónde estamos parados en el proceso nuestro, es decir, si es lo suficientemente eficiente o no. A lo mejor estamos gastando potencia de ventilador en un lugar donde no hace falta, ¿no? En general, el pescante que toma los gases producto de la combustión se encuentra a la temperatura de los gases de la combustión, pero una vez que llega al instrumento analizador, ese instrumento no soporta altas temperaturas, con lo cual prácticamente tiene que llegar a la temperatura ambiente. Además, hay un detalle a tener en cuenta, que las reacciones químicas de oxidación se congelan, entre comillas, con la temperatura. Es decir, en la medida que, si nosotros generamos un descenso brusco de la temperatura, vamos a encontrar una fotografía de la composición de los gases en ese momento. Si nosotros lo dejáramos seguir progresando a esa temperatura, posiblemente la composición varíe. Entonces, cuando enfriamos una muestra de gases producto de la combustión, estamos, por un lado, congelando esos gases que había para esa temperatura, y por otro lado estamos condensando el vapor de agua. Esto es más crítico, lo que les decía, el tema del congelamiento de la reacción de combustión, cuando lo analizamos dentro de una llama, por ejemplo, porque dentro de una llama todavía no se completó todo el proceso de combustión. Pero si extraemos los gases y los congelamos rápidamente, congelado entre comillas nuevamente, ¿no? Lo enfriamos bruscamente a temperatura ambiente, vamos a tener una composición que va a diferir de la que tendríamos en la chimenea. Eso como consecuencia de que no le dimos tiempo a la reacción a hacer todo lo que podía hacer. Pero bueno, nosotros en general cuando hablamos de la composición de los gases producto de la combustión, hablamos de un análisis hecho en chimenea, donde las temperaturas estarán, no sé, en el orden de los 100, 120 grados a la salida, ¿no? Pero para que el analizador procese la información, el gas tiene que estar a temperaturas relativamente bajas. Con lo cual, el vapor de agua, y esto sí es lo importante para este análisis, el vapor de agua se condensa. Y quiere decir que lo que el analizador de gases analiza, en definitiva, es un gas producto de la combustión que no contiene vapor de agua, porque ya se condensó antes el vapor de agua. Entonces eso es lo que se denomina un análisis en base seca. Ya condensó el agua y es como si no hubiera pasado por el proceso. Entonces esto es lo que se denomina medición en base seca. Entonces,
Vamos a suponer que a partir de esa medición de los gases producto de la combustión, nosotros tenemos la fracción molar o volumétrica del dióxido de carbono. Entonces, la relación genérica es esta que tenemos acá, de los gases producto de la combustión. Recuerda que teníamos una flechita que nos dividía los reactantes de los productos. Estos son los productos de la combustión. Entonces, si consideramos una base seca, el término este correspondiente al vapor de agua va a valer 0. Y en definitiva, vamos a tener esta sumatoria de productos en los gases producto de la combustión. Vamos a tener los n moles del dióxido de carbono correspondiente a los n átomos de carbono. Vamos a tener el nitrógeno correspondiente al oxígeno que participó de la reacción. Y finalmente vamos a tener la cantidad de oxígeno que no participó de la reacción. Acá estamos en el caso de una combustión completa con exceso de aire. ¿Por qué exceso de aire? Porque aparece oxígeno en los gases de la combustión. ¿Y por qué completa? Porque no tenemos ni monóxido ni hidrocarburos no quemados. Siempre referenciándonos a esta clasificación que hicimos en el pizarrón, podemos llegar a estas conclusiones. Este sería el caso, como decía, de una combustión completa con exceso de aire. ¿Exceso de aire por qué? Porque tenemos oxígeno en los gases de la combustión. ¿Y completa por qué? Porque solamente tenemos dióxido de carbono, o sea, no tenemos monóxido, y tampoco tenemos hidrocarburos no quemados, y menos hidrógeno. Entonces, el número de moles en base seca va a ser la sumatoria de los moles de cada uno de estos productos que habíamos visto recién. Lo podemos volver a poner. Fíjense, N dióxido de carbono, N más M sobre 4 sobre Φ por 3,762 de nitrógeno, y 1 sobre Φ menos 1 por N más M sobre 4 de oxígeno. Entonces esto es lo que se suma acá, y tenemos la cantidad de moles en base seca. Si se opera matemáticamente, llegamos a esta expresión, que nuevamente es la cantidad de moles que tenemos en base seca en los gases producto de la combustión. Bien. ¿Sí? Ahora vamos a entrar en eso. Ahora entramos con eso. Sí, vamos a suponer que queremos calcular la fracción molar o la fracción volumétrica del dióxido de carbono en los gases de la combustión. Entonces, ese valor va a ser el número de moles de dióxido de carbono, o sea, N. Fíjense, esto es importante porque ahora vamos a volver bastante sobre este tema. Va a ser el número de moles de dióxido de carbono dividido el número de moles totales. ¿Se entiende? Esa va a ser la fracción molar o la fracción volumétrica del dióxido de carbono. ¿Cómo participa el dióxido de carbono en los gases de la combustión? Entonces va a ser igual a N dividido el número de moles totales que hay en los gases de la combustión. Y el número de moles totales que hay en los gases de la combustión era N más M sobre 4 sobre Φ por 4762 menos M sobre 4. ¿Se entiende? Si no, volvemos de nuevo. ¿Sí? Nosotros vimos que el análisis de gases de producto de la combustión nos daba de esta forma, ¿no? En base seca. O sea, primero lo habíamos visto en base húmeda, y después dijimos, bueno, como el analizador no toma el vapor de agua, este término lo hacemos igual a 0, el término correspondiente al vapor de agua. Entonces, en definitiva, de las relaciones estequiométricas o con exceso de aire que veníamos trabajando, tenemos que la cantidad de moles, vamos a repetirla, sino, a ver, o sea, de esta ecuación,